Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Hola, hola, buenas noches. El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, mire, hicimos algunos programas en la época de la pandemia, vía Zoom, vía digital, pero quedamos y nos comprometimos en hacer un programa en el estudio después de la pandemia. Creo que pasó bastante de la pandemia, pero bueno, ustedes saben el aprecio que tengo por Florencia Canale, que está haciendo excelentemente bien. ¿Te puedo decir una laburante de las letras? ¿Te gusta? Me gusta, sí. Una trabajadora de las letras. Sí. Bueno, sí, de la lectura, de los libros. Sí, soy una cruzada. ¿No parás nunca? No, qué sé yo. Bueno, encontré ahí, qué sé yo, entre un refugio, un lugar amable, amoroso, familiar, que no me abandona. Los libros no te abandonan nunca, no son ni infieles ni desleales, por más que la historia que uno esté ahí leyendo o escribiendo tenga que ver con eso. Bueno, son una compañía, sí, muy, muy fiel. Sí, aparte, bueno, lo abrazaste, sos periodista, además. Digamos esto porque mucha gente a lo mejor no se acuerda que, claro. que has trabajado en muchos medios. En 23 trabajabas cuando yo te conocí. Sí, creo. Que fue la última publicación en la que trabajé. En 23. Sí, después, bueno, abandoné la prensa gráfica, el periodismo gráfico, para dedicarme a escribir novelas, a escribir ficción. Y te centraste en la novela histórica. Exacto. ¿De dónde viene ese amor? ¿Cómo surgió? Bueno, tal vez surgió porque por mi ascendencia, digamos. Pienso porque la novela histórica me gusta, es un género que me gusta leer, es un género que me gusta, te diría, en todas sus plataformas. Miro series históricas, películas. Me gusta la historia, pero tal vez que yo pudiera entrar a escribir ese tema, por ahí tuvo que ver con que soy descendiente de Remedios de Escalada, y entonces cuando yo le propuse a Planeta que yo tenía ganas de escribir esa novela, inmediatamente, la novela de Remedios, supongo que yo usé el artilugio del parentesco, ¿no? Como un salvoconducto demoledor, que era difícil negarse. Y bueno, y entonces ahí me di cuenta que no quería irme más de ahí. ¿De esto cuánto era? Y 20. 2011 se publica, 2009 yo firmo el contrato. De cualquier manera, yo estaba muy en contacto con las editoriales de libros, porque yo antes incluso era lectora de originales, entonces el mundo literario, estudiaba letras, digamos, el mundo literario para mí era un lugar en donde yo me reconocía. Por supuesto, fantaseaba, desde muy chica fantaseaba con escribir y publicar, pero no sentía que tuviera algo antes, ¿no? Que tuviera algo interesante para escribir y para ser publicado. Las dos, todavía, imagínate que todavía no eran los enormes grupos que son ahora, Random House, Claro. Mondadori y el Grupo Planeta, pero cuando yo era lectora de originales de ambas casas, digamos, de Sudamericana, Luis Chitarroni, ni más ni menos, me decía: ¿cuándo vas a escribir para nosotros? Nacho Iraola, a quien yo conocía
primero como jefe de prensa de Planeta y después como el director de Planeta. Él también, ¿cuándo vas a escribir para nosotros? Y en un momento, bueno, dije que yo tenía el tesoro, había encontrado el tesoro y que tenía ganas de escribir eso y inmediatamente Planeta dijo, vamos. Encontraste tu lugar en el mundo. Exactamente, es mi patria. Qué rimbombante parece eso, pero me di cuenta mientras escribía Pasión y Traición que no... Hubo un momento en que no quería terminar la novela. Después pude terminarla porque ya sabía con qué iba a seguir, ¿no? Y después encontré en esa metodología de demora hasta que no supiera con qué sigo, digamos, ya no me angustia, porque sé que tengo algo siempre para contar. Y ahí esperándome. Pero sí, bueno, me sentí que eso era lo que tenía ganas de hacer. Tal vez di muchas vueltas en el medio, ¿no? Aprendí a leer a los 3 años y me convertí en una lectora empedernida y voraz desde muy chica y desde muy chica en algún momento fantaseé que quería ser novelista, ¿no? Seguramente como algún personaje de las novelas que leía. Y bueno, y la vida me llevó por otros lados hasta que en un momento dije, ¿por qué me estoy haciendo la tonta? ¿Por qué estoy evitando esto que en algún momento fantaseé? Empecé a escribir una novela como a los 6 años en la máquina de escribir de mi abuelo. Es más, además una novela decimonónica, un disparate. Porque bueno, esto era lo que a mí... los libros, ¿no? Son mis amigos, realmente, son mis grandes amores. No mis libros los que escribo, sino mi biblioteca, las librerías, los libros, los recorridos literarios, la búsqueda de aquel, ¿no? Siempre voy con mi libro en la cartera, porque no sé qué me puede deparar, ¿no? La vida, las contingencias. Uno sabe que el tránsito en Buenos Aires es feroz y cuando vas en transporte público, bueno, tengo mi librito, entonces el mundo puede sucumbir. Yo tengo mi libro y soy feliz. Qué bárbaro. Yo siempre pienso, antes de tener la suerte de trabajar en Canal 9, yo tenía muchas vinculaciones tenía programas de escritores y bueno, pasaron los años, viste que vos estuviste en televisión, sí. Sabés cómo es la televisión, sí, que sí, claro. devora todo telicualmente. Es caníbal. Claro. Sí. Y cuando yo dejé en el 2015, por ahí que estaba con Chiche, bueno, y ahí se me ocurrió de nuevo volver a hacer un programa de escritores, porque el programa de escritores y el programa de rock con lo que yo empecé en la profesión, para mí no podía, seguir adelante. Y entonces volví a fundar 2 programas, volví a lo mismo, porque yo también soy un lector de chico. Es que tenemos quienes leemos desde chicos y quienes continuamos leyendo, digamos, en todo caso de chicos, porque ahí se forja la imaginación, ¿no? Y se forja el sujeto. Quien tiene esa suerte, esa posibilidad, ese ansia, ¿no? Bueno, tiene una gran parte de la vida acomodada, salvada. Claro, por supuesto que hay otras cosas mucho más importantes que leer, ¿no es cierto? Comer, la salud, por supuesto. Yo no soy tonta. Sin embargo, el tener acceso a un libro de pequeño y saber que allí uno podrá emprender un viaje cortito o más largo y que eso sí encienda la imaginación o la construya o intente formarla, eso es un valor agregado, ¿no? Los niños que
Y no estoy hablando, y te digo sinceramente, no estoy hablando quienes no tienen las posibilidades económicas, te estoy hablando de quienes tienen las posibilidades económicas. Ajá. Y no unos padres que han, digamos, con unas profesiones pudientes y demás, que en definitiva proponen la posesión de bienes materiales antes que antes que Los bienes culturales, ¿no? exactamente, Los bienes culturales, exactamente, claro. construyen personas. Bueno, podría decir tantas cosas que por ahí me rescato un poco y no las digo, pero personas muy poco interesantes con vidas Vacías. Sí, vidas repugnantes. Superfluas. Totalmente, que seguramente con una angustia perenne, con muy poca capacidad de solventarse posibilidades para poder calmar el ansia. La lectura, la cultura, el espíritu se aplaca con estas cuestiones, no con un autito último modelo, ni con los viajes en primera y ahora las señoritas con las carteras, los muchachos con los autos último modelo, todas esas imbecilidades. No es por ahí, chicos. No, porque en realidad siempre uno cuando va avanzando en la vida se va dando cuenta que hay que descartar. Sí, hay que ir liviano por la vida. Yo recuerdo que tenía un amigo, un empresario, millonario, entonces un día le dije, ¿vos sabés por qué tenés dinero? ¿Por qué trabajo? No, porque tu misión en la vida ha sido esta. Claro. Era español. ¿Cuántas veces volviste a España? Nunca, me dice. ¿Te das cuenta? Dedícate a disfrutar la vida. La vida no pasa por el dinero. Si bien yo no voy a decir que el dinero no es Por supuesto, te estamos diciendo, ¿no? Claro, una cama caliente, una comida, una educación. No estoy diciendo, por supuesto que todas esas cuestiones se solventan con dinero, claro que sí. Sin embargo, recomiendo paliativos para tener una vida menos áspera emocionalmente. No es con me compro y tengo. Es con la cultura, con el alimento al espíritu, que no es otra cosa que las lecturas, el cine, el teatro, el arte. No. Bueno, solo basta ver lo que se promueve, unas vidas ruines que a veces uno ve por televisión y gente famosa, o en las redes sociales, en las plataformas, en los streamings y todo eso, ¿no? Paupérrimo. Sí, yo veo que, por ejemplo, hay unos reels dedicados a Mónaco, donde es exhibición de ropa, vestidos, autos de alta gama. De una vulgaridad, Edgardo. Total, claro. Porque siempre recuerdo el dicho de un mecánico, yo tengo auto de muy chico, de los 15 años siempre tuve auto. Es una de las cosas que me gusta. Claro, por supuesto, bien de varón que les gusta el auto. Acepto completamente, no tengo idea ni qué auto es qué. Que a mí no que importa. Me lleve me es suficiente. Entonces el mecánico un día le dije, mirá, está medio viejo mi auto. Dice, frena así, acelera así, dobla así, ya está. Pero claro. Porque no hace la cuestión. No. Mira, una vez estaba en Brasil, yo trabajé en la Radio Globo una época, y estuve un año en Brasil viviendo. Y entonces se hizo muy tarde y no conseguía remis. Y me para un tipo con un 147 y me lleva a donde yo vivo en Leblon. Y me lleva. Y empezamos a hablar y el tipo dice, mire, yo tengo una empresa que pam, y tenía una de las empresas más importantes de Brasil. Y yo, ¿cómo anda en un 147? Ah, querido, me lleva y me trae como un Mercedes Por supuesto, claro. Cada uno tiene sus obsesiones, sus mañas y sus gustos, por supuesto. Yo eso lo entiendo. Yo antes que una cartera me compro un libro. No me interesa nada. Sí, la cartera para que vos, el auto que me lleve, ¿no? ¿Te lleva? Con eso estoy. Pero sí, bueno, la gente rica en serio es discreta y austera, digamos, porque se entendió, ¿no? que todos esos bienes materiales y la ostentación
nada calman, es más, horadan bastante más. Digo por estos tiempos tan efímeros, tan superficiales, tan ruidosos, demasiado ruido, poco sonido, ¿no? Sí, totalmente, y más la actualidad nuestra, social, la actualidad política, la decadencia Total. argentina, es una decadencia absoluta. Sí, decadencia mundial, mirá. Sí, mundiales. Vengo, qué sé yo, vengo de una gran ciudad, de una gran capital, y sinceramente no la vi bien. Digamos. Estuviste en Nueva York. Sí, Ajá. y supuestamente, ¿no? El faro del mundo, Claro. tanto tiempo. Bueno, no, muy empobrecida, sucia, mugrienta, abandonada, violenta, rotísima. Es muy impresionante, hace un tiempo ya, ¿no? Me parece que la pandemia, bueno, trajo muchos problemas, el post, digamos. La pandemia no se terminó, digamos, estamos viviendo los tiempos de la post-pandemia donde, en fin, uno ve las hilachas flameantes que circulan, ¿no? Digamos, y no se pelea, me parece que no se pelea contra la desazón de esa manera. Se pelea con la introspección, por supuesto la diversión y el buen vivir, pero no sé, a mí me llama la atención la necesidad de algunos, ¿no? Tal vez como de una mitad del mundo por desbancar los antiguos valores, los principios, cierta moral y ética por la virulencia, la crueldad, las bajezas que sí, hay. Sí, hay tanta bajeza. Sí, digamos, y toda la vuelta a al desprecio por lo humano. A mí no es un mundo que me sea afín, para nada. Viajando uno nota mucho eso. Y es verdad, en la pospandemia ha cambiado todo, absolutamente todo, a tal punto que uno puede observar que se hace una vida totalmente distinta que antes. Sí. Si vos circulás por cualquier pueblo de la provincia que vos vas, 6:30, 7 de la tarde cierran los negocios como si fueran pandemia. Y después tenés el flagelo de la inseguridad que azota a la gente. Sí, claro. La gente necesitada. Por supuesto. Mucha gente necesitada. Que a veces no sale a la calle porque no tiene con qué salir a la calle. No. Y esto en Argentina se nota mucho, pero es una constante. Vos viajas a Europa y Europa también está empobrecida. Sí, por supuesto. Muy empobrecida, porque el tema de la guerra Rusia con Ucrania les ha traído un perjuicio terrible con las tarifas, con los consumos de gas, de luz. Entonces, varios amigos escritores que han estado en el último tiempo también me plantean esto de la decadencia mundial, y es una decadencia mundial. Sí, y bueno, pareciera como que en pos de la modernidad y el progreso, entre comillas, se va hacia un lugar, hacia una calle sin salida. Y en general, las grandes capitales sobredimensionadas de personas, de turistas, de superpoblaciones, ¿no? Me parece, no sé, por ahí esto me pasa a mí, ¿no? Son como tiempos para mí más de pueblo pequeño, de mirada más corta, de algo más personalizado, y de más silencio, menos gritos. Yo no soporto, no lo soporto. Una cosa similar me ocurre. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar de su último libro, de sus libros. Sí. Con ella Canale, la verdad que siempre, además, tiene ese valor agregado, ¿no? Es una gran observadora, como buena periodista. Hace poco me hice una nota y yo dije que lo fundamental del periodismo es el arte de la observación. Claro. Y vos como periodista, sí. Porque no renegás a ser periodista. No, para nada. ¿Periodista y escritora o escritor y periodista? No, ya a esta altura escritora y periodista, pero eso
medio que ser observadora y estar cada vez más en la situación de observar, eso es hasta el final, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo este capítulo de El País y los Escritores. Dirección técnica de Nico Giancaglini, la investigación de la señora Viviana del Río. No, perdón, la producción periodística, yo estoy alterado. Producción de la señora Viviana del Río y la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. La invitada, Florencia Canales. Un lujo, la verdad. Yo escuché una nota, te lo comenté, te mandé un mensaje. Yo estaba viajando porque yo me hice un refugio muy lejos de acá para poder estar tranquilo. Lo bien que haces. Un pueblito de 5.000 habitantes. No vivo ahí, pero estoy bastante. ¿Te vas? Sí, estoy bastante ahí porque, bueno, podés estacionar si querés, podés ir claro. caminando, tenés todo cerca, no hay nunca gritos, estridencias, y qué placer. parás un poco y te viene bien, ¿no? Sí. Pero bueno, viajando, te escuché la nota que te hizo Borroni, que yo lo escucho la tarde de Borroni cuando viajo, especialmente en Radio 10, estabas en Lima. Sí, estaba en Lima. Estaba re interesante la nota, estaba para seguir una hora más. Qué linda nota. Sí, fue la verdad que linda y además, bueno, la posibilidad, ¿no? de llamarme, yo estaba lejos, pero estaba en una reunión, me alejé un poquito y ahí estuve tuqui hablando de La Cruzada, de mi última novela. La última, La Cruzada. Sí. Contanos un poco de La Cruzada. Bueno, es una novela que todavía, un personaje que me tiene muy tomada, todavía salió hace unos pocos meses, ¿no? Salió en marzo, recién. Pero es algo diferente en el sentido de que me mudé de siglo y me mudé de continente, porque mis novelas anteriores eran todas del siglo XIX, ¿no? Del proceso independentista de América, en general del virreinato del Río de la Plata, y ya después las últimas dos me había corrido un poco, ¿no? Con Bastarda, la novela de Manuelita Sáenz, y El Diablo, la novela de Bernardo Monteagudo, un poco de América del Sur. En este caso es una mujer vasca, nacida en San Sebastián en 1592, o sea que nos vamos a España, pero nos vamos después también a América y al siglo XVI, fines del XVI, principio del XVII. Bueno, no podía no escribir sobre Catalina de Rauso, que es la protagonista de esta novela, una mujer que yo descubro investigando El Diablo, mi novela de Bernardo de Monteagudo. Yo necesitaba material acerca del pasaje de Monteagudo con el ejército auxiliar por Chuquisaca, por Bolivia, por allí. La parte militar ya la tenía, que es de lo que más se ha escrito. Yo necesitaba un poco la juerga loca de Bernardo en Bolivia, las fiestas, digamos, sus amistades y demás, y entonces me hago de las tradiciones bolivianas. Y aparece en un párrafo el nombre de Catalina de Rauso, la monja alférez. Y como yo no tenía ni idea quién era esta mujer, pensé, habrá sido una monjita amiga de Bernardo. Y googleé, podría no haber googleado, Edgardo, y me la perdía. Evidentemente me tocó el hombro ella, desde el más allá. Y googleé y ahí me apareció la vida de esta mujer, de esta intrépida aventurera, fugitiva, de todo un poco, ¿no? Una muchacha que se escapa del convento, que se viste de varón para no ser perseguida y asesinada. Son los tiempos de la Inquisición. Terminaba su reinado Felipe II, venían Felipe III y Felipe IV, pero era un momento de España con la Inquisición a la cabeza. Si ella hubiera sido descubierta mientras escapaba, hubiera sido torturada y asesinada. Totalmente. Pero se viste de varón, se esconde debajo de las ropas de un varón y vive una vida de varón, recorre España, trabaja, adquiere, digamos, algunas características varoniles, digamos, juega a la baraja, se reta a duelo, mata a gente, y en un momento se apunta en una lista de un general y viaja a América. Y llega a América y hace un recorrido americano
en el siglo XVII, que realmente es un disparate para una mujer. Claro, estaba vestida de varón. Las mujeres no viajaban solas en aquel entonces, viajaban con sus maridos, sus parejas, para poblar América, digamos, en una acción política colonizadora y conquistadora. Claro, la conquista. Y no una muchacha con ganas de conocer mundo, solita, porque hubiera sido violada, asesinada, no llegaba a destino. Bueno, pues ella se transforma en alférez, incluso asciende escalafones militares, pelea contra los indios en Chile, cruza los Andes 2 siglos antes que José de San Martín. Brava. Bravísima, peligrosísima. Brava, poco. Catalina es poquito, está siendo gentil. Y tuvo una vida realmente intrépida y fascinante. Además escribió sus memorias, firmando, ¿no? Catalina de Rauso, la monja alférez, digamos, las mujeres, pero claro, sabemos que los conventos, los monasterios, las casas de Dios eran quienes detentaban el poder y que eran otra cosa que el conocimiento. Claro, claro. Los libros estaban allí. Ella había tenido acceso a los libros. Ella es internada en el monasterio a los 4 años y hasta los 15 está encerrada, porque además los conventos eran claustros, ¿no? No eran a la noche por ahí puedo salir o salgo de mi celda, eran sobre todo el último, que era de monjas agustinas, era muy riguroso, pero bueno, me interesó, estuve en San Sebastián, estuve en Orizaba, donde ella muere, en México, porque termina sus días en México. Pregunta, ¿qué parte de América recorrió? Perú, Chile, vivió después ya hacia el final, Sí. México, llegó a Tucumán. Estuvo en Argentina. Digamos, llegó a Argentina. Te podrás imaginar que en aquel entonces aún no existía el Virreinato del Río de la Plata, No. que se crea en 1776, estamos hablando del 1600. Antes. Tucumán era el Alto Perú, era el Virreinato del Claro. Alto Perú, y además era una zona de gran riqueza, entre comillas, porque era donde se intercambiaban las mulas para Potosí, digamos, la plata y el oro que estaban en Potosí, uno de los... El Cerro Rico. Exactamente. Entonces, bueno, Tucumán era un sitio donde se ejercía el comercio, el intercambio de mercaderías y demás. De Tucumán para abajo, esto era un páramo, digamos, el país no existía nada. Por supuesto existía, pero digamos, todavía no estaba conformado como una colonia. Ni siquiera. Por eso. Pero llega a Tucumán, quiero decir, la tenemos cerca, Catalina, siempre en América, hasta Bolivia, por supuesto, también, Colombia, circula por muchas ciudades y poblados de América, tratando de armarse una vida, buscando su destino, porque, digamos, que ella escapara del convento, esto no era una práctica insólita por supuesto que había muchachas que se escapaban del convento, incluso Manuelita Sáenz, quien fuera amante de Bolívar, ¿no? A principios del siglo XIX, también se escapa del convento. Las mujeres se escapaban de los conventos en busca, persiguiendo alguna promesa de algún caballero. Vos sabés que iban detrás de algún muchacho. Obvio. A veces las promesas no eran cumplidas, no importa. Las chicas se escapaban para ir a vivir un amor clandestino o lo que fuera. Los hombres fallan a veces. Y fallan. Bastante. Y fallan. Yo soy hombre, pero sí. En ese entonces también fallaban, ¿no es cierto? Muchas veces también eran por ahí secuestradas por algún hidalgo caballero en aquel entonces para desposarlas, porque podía ser una candidata, porque era la hija de otro noble o lo que fuere. Catalina no se escapa detrás de un muchacho, Catalina se escapa detrás de sí misma, va a buscarse una vida, va a buscar su destino, porque las mujeres eran casi todas, hablo de una clase, ¿no? Sí. Casi todas internadas en el monasterio, en el convento,
porque esto era una práctica habitual, salvo una de las hijas mujeres que se les permitía poder casarse y tener descendencia. Los varones, por supuesto, como eran los detentores del apellido, ellos sí se casaban. Porque transmitían el apellido. Exactamente. Las mujeres no. Fíjate que la ley sigue vigente. Por supuesto. La mujer puede ponerle el apellido de su hijo, pero no transmite. No. El hijo que se llama Pérez García va a transmitir Pérez, nunca García. Por supuesto. Sigue igual, eso no cambió nada. No cambió nada. Lo que sí cambió es, con el tiempo, y aquí hablamos de nuestro país, es la posibilidad de la herencia, ¿no? En el siglo XIX las hijas mujeres de padres ricos no podían disponer, al padre muerto, no podían disponer del dinero, lo disponían los varones, heredaban los varones. ¿Sabés hasta qué año fue eso? No. 1968, que bueno. Guillermo Borda hizo la reforma donde la mujer comenzó a disponer. Inclusive no podían disponer de los bienes heredados. Bueno, esto, claro, por supuesto. Porque después la mujer, se creó el artículo 1277 que la mujer se convierte en el matrimonio en la que presta el asentimiento cuando el marido quiere vender algo. Porque antes el que disponía era el marido exclusivamente. Mira, hasta el 68 era el marido. Mira, bueno, entonces imagínate, por eso los padres, hablando ya de nuestro país y en el siglo XIX, por eso los padres elegían casar a sus hijas con candidatos adinerados. Porque a padre muerto pretendían que su hija tuviera un buen vivir, digamos, cuando él no estuviera. Yo intento encontrarle... El amor cero, no importa. Claro, pero intento encontrar un argumento válido para que los padres eligieran el candidato y no las hijas. Una causa de justificación. Exactamente, porque yo voy a defender a los padres igual, ¿no? Evidentemente. Pero esto no, digamos, estamos hablando, yo con Catalina de Rauso hablo ella nace en 1592, vive en el 600. Sin embargo, el norte de España, que eso es lo que me pareció interesante descubrir, porque yo no lo sabía, porque a veces repetimos, ¿no? como loros, algunas consignas. El norte de España, hablamos del País Vasco, Galicia, ¿no? Navarra. En ese entonces, que además fue el último bastión pagano, por eso la Inquisición se dedicó férreamente a combatir a los de sangre sucia, a los impíos, a los herejes y demás, que en ese siglo, a fines del 16 y del 17, ya los judíos ya prácticamente no eran, porque los reyes católicos, Fernando e Isabel de Navarra y Aragón, ya se habían dedicado a perseguir a los judíos. En ese entonces los hugonotes, los protestantes, eran los enemigos públicos número uno, y en el norte de España entraban fácilmente por el sur de Francia. Entonces, último bastión pagano, el norte, o sea, San Sebastián, donde nace esta chica. Y por otro lado, no era un lugar de victimización constante de las mujeres. Las mujeres, digamos, la sociedad no era un patriarcado, como estamos tan acostumbrados últimamente a repetir, sino que era un matriarcado brutal. Las mujeres tenían muchísimo poder, disponían de su dinero muchas veces de los negocios, si se quedaban viudas, se hacían cargo rápidamente de los negocios, y además había gente muy acaudalada, eran hombres de mar en San Sebastián, ¿no? Miraban directamente al mar, se dedicaban a ser mercaderes de productos marítimos, tenían barcos, flotas, y bueno, todo lo que de eso se por la pesca claro, y demás. sí. Entonces, a mí me gustó la historia de esta chica porque había tenido un coraje inusitado, porque había encontrado la forma de perseguir una vida que ella desconocía. Imagínate que a los 4 años es internada en el convento, o sea que su mundo son las 4 paredes frías de ese convento. ¿A qué edad se escapa ella? A los 15. Muy chica. Muy chica. Para la época más chica todavía. Claro, muy chica. Y a los 20 y pico
¿no? A los 15 empieza a circular durante algunos años por España hasta que apenas, tal vez 18, 20 años, embarca y se va a no sé dónde. Imagínate que por más que hubiera tenido acceso a los libros, su mundo eran esas paredes frías del monasterio. Una chica bastante intrépida y enloquecida, que escribió sus memorias, que existen, están publicadas. Eso es lo que te iba a preguntar. Están publicadas, yo me lo mandé a traer porque aquí no están publicadas. En España. Me lo traje de España, claro. Qué bueno, qué bueno. Sí, y la verdad que fue una vida de mucha aventura que me gustó y todavía la tengo acá cerca, ¿no? Porque uno piensa que es increíble. Seguramente que ella escribió, ¿no?, en este librito de unas 70 páginas, algo debe haber inventado un poquito, bueno, pero no importa. Zambullirme en ese momento histórico bastante desconocido para mí, ¿no? España. Bueno, a mí la primera noticia cuando te escuché, no fue en la 10, te había escuchado antes una nota y había leído unas notas que te sacaron y yo no la conocía, no tenía la menor idea. Por supuesto. Y claro, y es zambullirme en la historia de España, en la historia de Francia, y en la historia de América del siglo XVII. Qué belleza. Por favor, belleza. Recomiendo. Qué belleza. Vamos a hacer una pequeña pausa, en instante vamos con la parte final de este capítulo. Muy agradecido con tu presencia. Me encanta cómo relatás. Si yo estoy del otro lado viendo en este momento, voy a comprarme el libro corriendo. Urgente. Pausa, usted. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Laceras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laceras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en derecho penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 54 00 23 45. El País y los Escritores, hoy con Florencia Canale. Qué lindo nombre, Florencia, ¿eh? Como la ciudad, me llamo así porque mi mamá se enteró Firenze. Que estaba embarazada de mí en Florencia. Por eso me llamo Florencia. Por eso se dice una mujer tan cultural. Porque y bueno, si hay que conocer un lugar es Florencia. Sí. Tratar de evitar los turistas, ¿no? Porque siempre está un poco llena de turistas. Muchos. Bueno, no ir en temporada alta, muchachos. No. Ahora yo viajo ahora y es el momento más álgido. Para todo, porque además es mucho más caro viajar en temporada alta. Claro. Bueno, de toda la charla de la cruzada me queda algo que no te pregunté. Catalina, ¿qué relación tuvo con Monteagudo? No tuvo ninguna relación. ¿Nada? Por supuesto que no tuvo. O sea, ¿lo conoció, lo trató? No, porque Monteagudo nació a fines del 18 Por eso, y el 19 era imposible. Sin embargo, bueno, evidentemente
quien escribió las tradiciones bolivianas hizo referencia por su paso, porque evidentemente fue, a diferencia de lo que podía suceder en aquel entonces, fue una suerte de celebridad. Catalina de Rauso, digamos, inmediatamente... ¿Hay fotos de ella? Perdón, una foto no hay. Hay pinturas, no. hay retratos. En San Sebastián, en el Museo de San Telmo, está el retrato de ella, que para mí es un retrato con una cara muy, muy dura, ¿no? No la representa para mí, que yo la quiero defender. ¿Vos la imaginás de una manera? Yo la imagino, sí, con rasgos duros. Imagínate que seguramente una mujer magra que podía esconder sus curvas y demás, que nadie se diera cuenta que era varón, igual iba fajada, ¿no? Para esconderse. Qué vida también, ¿no? Durísima. Durísima. Fajada, por Dios. Toda una incomodidad, como un fakir. Pero... De cualquier modo, seguramente por esta vida, porque en algún momento ella confiesa que era una mujer vestida como varón y lo que había vivido, se lo confiesa al obispo de Huamanga, en Perú. Entonces, a partir de ahí, esto de boca en boca, imagínate el poder... El poder de la palabra, ¿no es cierto? Ahora que creemos que de la única manera que la gente es famosa es por los teléfonos o qué sé yo, bueno, esta muchacha se empezó a transformar en una celebridad. Esto es algo bastante novedoso también, ¿no? Empieza a correr de boca en boca las peripecias de esta mujer, una suerte, exagerando un poco, una suerte de Ulises en la Odisea, ¿no? Que había recorrido el mundo hasta que vuelve a Ítaca. Bueno, Catalina, su Ítaca no es San Sebastián, después su Ítaca termina siendo México. Pero sí, todo el mundo hablaba de ella, porque había vivido esta vida tan loca. Hoy diríamos... No sé, que es como una Taylor Swift, digamos, una celebrity, ¿no? Que está en boca de todo el mundo. Llegó a Roma, a Nápoles. Uno tiene que imaginarse esa época. Esa época. No esta época. Por supuesto. Estamos hablando de casi 500 años. Por supuesto. Un disparate. Se reúne con el Papa, le pide redención al Papa, se la otorga. Se reúne con el rey de España, en ese momento ya Felipe IV. Imagínate, el tiempo había pasado, a reclamar su renta porque había peleado bajo las órdenes del rey en América. Entonces va a pedirse un dinerito, lo que me corresponde, querido, dame un peso porque yo estuve trabajando y ahora... El alférez. Claro, y ahora yo me quiero ir a vivir tranquila, ¿sí? Dame la mínima. Dame un poquito, algo. Y por supuesto, y todos esos materiales están, la correspondencia, los documentos, los reclamos, algunos hombres o personas a quienes le tomaron, fueron a dar su declaración por los reclamos que ella estaba haciendo. Es muy interesante. Bueno, a mí son estas cosas las que me interesan, sobre todo cómo hizo esta mujer para sobreponerse a un sinfín de obstáculos, de problemas, de riesgos de vida. Es una época salvaje, ¿no? Absolutamente. Totalmente salvaje. Y además que ella elige el riesgo y ser casi una salvaje, ¿no? Pudiendo haber vivido otra vida. Claro, no era la que ella quería, seguramente quedarse en el convento, a resguardo. Para ella tal vez el resguardo era el mundo, la experiencia. ¿A qué edad falleció? 58 más o menos, grande también para esa época, sí, claro. Y además con todos los riesgos que ella corrió, ¿no es cierto? Realmente una vida interesante de perseguir, ¿no? Leyéndola y conociendo el sinfín de experiencias que vivió, ¿no? ¿Tuvo algún amor? Bueno,
Claro, en Los Amores aquí vamos, yo creo que ella endureció su corazón por estar en riesgo y estar sintiéndose perseguida, endureció su corazón. Por supuesto, hubo muchas muchachas que viéndola como varón, como un varón suave, porque esto en definitiva no pudo esconderlo demasiado, era mujer, en definitiva. Lampiña, suave, Claro. encantadora en el sentido de que escuchaba y que no era un varón avasallante, sino que era un varón, entre comillas, que era más sereno. Tuvo muchas muchachas que hoy diríamos le tiraron los tejos, claro. Ella, para mantener el status quo, a veces llegaba al límite de cuando las papas quemaban, ella escapaba, ¿no? Porque si no se hubieran dado cuenta. Nada, exactamente. No podía consumar. Exactamente. Hay un momento en el que ella, como varón, rescata a una doncella de el avance y la violencia de un hombre, la ayuda a huir en la fuga, la lleva a lo de su tía a otro pueblo, y después, bueno, sigue con ella durante todo ese viaje, la acompaña y además está con ella en este pueblo, y en algún momento ella como varón le ofrece su amor. La muchacha, por supuesto, la doncella elige a un hombre, lógicamente. Y yo creo que es el único momento donde ella pudo ablandarse un poco. Se quebró un poco, ¿no? Y ahí se quiebra. Pero en general, yo creo que estuvo conteniendo como con un escudo durísimo, durísimo. Aparte, a ver, las sensaciones... Las emociones son inmanejables, ¿no es cierto? Totalmente. Llega una edad... 17, 18, claro, 20 años, que el cuerpo, las hormonas... Por supuesto. Y además la mujer toda fajada. Por supuesto. Sin embargo... Qué terrible, ¿eh? Muy terrible, ¿no? Pienso, ¿cuál claustro fue peor? ¿El claustro eclesiástico o el claustro que en todo caso después ella elige sin que fuera el claustro ella religioso? Se autocondenó. Exactamente. Vaya a saber cuál fue su motivo, ¿no? Porque más allá de lo que vos decís, de tener la seguridad de un convento, la biblioteca, un vivir normal, tranquilo, salir al mundo desnuda, si bien estaba vestida varón, desnuda, enfrentar la nada, porque era la nada mismo. Exacto. Exacto. Por eso hay preguntas que yo no tengo la respuesta. Tal vez los lectores puedan ayudarme y encuentren ahí alguna respuesta. Yo encontré algunas, me hago otras preguntas, ¿no? Bueno, tal vez la respuesta ulterior, ¿no? La de qué sentido tiene la vida, tal vez la encuentra segundos antes de morir. ¿Ella muere en México? Sí. ¿En qué parte de México? En los caminos, en el desierto. No muere en la Ciudad de México. No. Bueno, estamos hablando 1006... 1006 y pico, sí, o 40 y pico, digamos. Ella es en principio enterrada en Orizaba, en Veracruz. Yo estuve ahí. Ajá. Te fuiste a todos los lugares. Por supuesto. Y por eso te dije al principio que sos una gran laburante de las letras. Y porque necesito tratar de encontrar... Te entiendo. ¿No? Todo, que es imposible. Para poder, penetrar... Para sentirme, para sentirme que la entiendo, que puedo, que digamos... Hasta que la tenés, como decís, al lado. Exactamente, hasta que empieza ese esqueleto, esos huesos empiezan a tener carne. Y mi sensación es de que de la única manera, aunque después por ahí no encuentro lo que buscaba, porque los restos en algún momento desaparecieron, no están más allí. Entonces, intuyo también, quiero creer, que no podía ser de otra manera con esta viajera incansable, con este espíritu loco de esta muchacha, que incluso sus restos andan errando por ahí. ¿No? Está muy bien lo que pensás y además era otra época. Por supuesto. No es esta época donde la gente se deshace de sus muertos, los prende fuego y los hace cenizas, algo que
es increíble cómo ha cambiado, ¿no? No, y además pensá que esa es una zona Árida. y de mucho terremoto, entonces muchas Claro. veces se han reconstruido las iglesias, porque Sí, yo sí. estuve en las iglesias donde supuestamente estaban, por supuesto, y después estuve en el ayuntamiento. ¿Y hay vestigios, algo de ella? En el ayuntamiento me abrieron los archivos. No pude hacer fotocopias porque los libros por ahí se desintegraban un poco. Hay un busto de ella. ¿Foto tampoco te dejaron? Foto saqué sin parar y me saqué una foto con el busto. Había una placa que por supuesto robaron. Esto de el robo al bronce parece que es se replica. Se replica por el mundo. Hasta la SADE sacó la placa. Exactamente, había una placa que había hecho un obispo cercano de las cercanías, despidiendo a su querida, digamos, porque era muy querida. Y se la robaron. Sí, se lo robaron. La placa se la robaron. Menos mal, no es patrimonio nuestro. No. Si bien es algo serio caminar por Buenos Aires y observar cuántas placas faltan. Totalmente. Cuántos picaportes, cuántos por lo pronto embellecedores de las puertas, cuántas por lo cosas. pronto la placa de la casa de donde vivió Remedios de Escalada, había una placa de bronce, después la robaron. Qué raro. Y pusieron como una placa como de, no de mármol, pero de un cemento. Sí, con sí, un, las hacen ahora. También la robaron y ahora ni siquiera hay un papelito que diga aquí, en esta esquina. Bueno, eso es lo que hablaba hoy con un amigo sobre la conservación del patrimonio cultural. Yo, estando en Bolonia, estuve 2 meses viviendo en Bolonia, fui a la casa de Pasolini, la casa natal. Qué maravilla. Que el gobierno de Bolonia es una ciudad de izquierda, ¿viste? Sí. Socialista. Bueno, la mantienen, no podés nada, porque la mantienen exactamente. Pero claro. Es la casa natal. Y la de Lucho Dalla, por ejemplo, que está también en Bolonia, no sabes qué conservan absolutamente. Pero eso es lo que habitualmente en Argentina, en la desidia, la ignorancia, la mediocridad. Se nos acaba el tiempo. Qué ganas de seguir hablando con vos, che. Ya volveremos con mi nueva novela, tal vez. Sí, cuando quieras, esta es tu casa. Claro, yo estoy muy contento de hacer un programa con vos. Y aparte que te sigo en las redes, te escucho. Cuando salís en una nota, si la publicás en internet la puedo abrir, si no voy y busco el medio. Claro. Sos una escritora, no solamente que escribís muy bien, tenés mucho éxito, sino que a mí, como yo soy un frustrado profesor de historia, sí, yo hubiera sido muy feliz siendo profesor de historia. Pero Qué maravilla. Salí periodista y después abogado, así que, pero bueno. Bueno, pero estamos cerca. Cerca. Sí, claro. Florencia, total. pero muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, Edgar. Florencia Canale, hoy en El País y los Escritores, con Nico Giancaglini, Viviana del Río, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.